Sal, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Radio High. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y quería pedirte tu evaluación, tu análisis de las reacciones que hubo en Israel a estas órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. Pues realmente, como sabes, Israel es un país muy dividido, cualquier decisión está siempre en discordia, pero esta sentencia, esta orden de arresto desde La Haya, sí que ha provocado una condena consensual, es decir, tanto desde la derecha como la izquierda, diríamos centro-izquierda, la oposición y el gobierno al unísono han condenado esta decisión, como sabes, con reacciones muy duras. En primer lugar, el primer ministro Netanyahu afirmando que es una decisión que diríamos que es y de hipocresía, habla de antisemitismo, habla de que de que el tribunal se ha convertido en un enemigo de la humanidad. Y sí, yo creo que en sus mensajes hay, diríamos, una narrativa que es, en primer lugar, de forma específica contra el juez, contra el fiscal general Ujú. de la Corte Penal, Karim Khan, al que recuerda las investigaciones sobre supuestos acosos sexuales y señalando que el proceso que llevó a cabo no es el correcto, incluso revela en la redacción, y esto no ha sido contado mucho, y es que el propio fiscal dijo a los senadores de Estados Unidos que iría a Israel para escuchar su versión y finalmente no fue. Esta reacción de Netanyahu, que por supuesto reitera también que van a seguir la ofensiva en la Franja de Gaza y que esto no les va a parar, y señalando realmente lo que él dice que es una hipocresía, recordando Irán, Siria, Yemen, muchos casos de los que, como dice él, regímenes oscuros no han sido sancionados, y precisamente cuando dice Israel ha sido objeto del mayor ataque desde el Holocausto, pues el tribunal ataca, o diríamos que critica a Israel, y dice de forma casi irónica que lo que ha hecho sobre el 7 de octubre es presentar una orden de arresto contra el cadáver De Mohammed de Def. Mohamed Def. Ujú. Ahora, este alineamiento detrás de Netanyahu de todos los sectores políticos de Israel, ¿te parece que va a seguir así o es una primera reacción y después pasarán a ser leña del árbol caído? Yo creo que poco a poco si escuchas también las reacciones de Lapid, y ahí Lapid en primer lugar fue el primero en reaccionar de forma rápida afirmando que es un premio al terrorismo, lo que la Haya y el tribunal, la Corte Penal ha hecho, pero se puede ya descifrar también cuando él dice que esto no quita que hay también, tanto él como en su partido y sobre todo analistas en la prensa, señalando que el gobierno israelí podía haber evitado estas órdenes de arresto, podía haber, diríamos, actuado de forma más inteligente, por ejemplo, con la creación de una comisión estatal de investigación, por ejemplo, con todo tipo de medidas, diríamos, que pueden ser favorables o diríamos que en contra de estas órdenes de arresto, porque básicamente lo que estamos aquí viendo, Roxana, es que Israel está pagando también sobre todo las declaraciones de varios ministros a principios de la guerra, ya sea por el ambiente que hubo después del 7 de octubre, que es un ambiente de ira, no venganza, pero sí que ira, indignación. Gallant, por ejemplo, recordemos que decía el 8 de octubre que no entrará ni electricidad ni comida en la ciudad de Gaza como respuesta, pero Ujú. y también de ministros con cero inteligencia y cero influencia, que incluso insinuaban con la posibilidad de una bomba atómica, algo realmente surrealista, pero todo esto es la retórica que Israel ha hecho, diríamos, de consumo interno, sin tener en cuenta que cada palabra era juzgada por miles y miles de personas, sobre todo jueces y el fiscal Han en La Haya, porque en el terreno, como sabes, finalmente, y pese a todas las protestas y condenas, Netanyahu sí que accedió a la presión de Estados Unidos y sí que aprobaron la entrada de ayuda Ujú. humanitaria en la Franja de Gaza. Ujú. Ahora, este tema de la comisión investigadora se sigue discutiendo, como sabemos, y todavía puede llegar a tener, hay quienes dicen que todavía puede llegar a tener un impacto en el tribunal, no sé si en esto, pero quizás en posteriores medidas. ¿Hasta qué punto te parece que Netanyahu estará dispuesto?
con todo lo que viene luchando en contra de esta comisión, a ahora sí, viendo estas consecuencias y estos resultados, ahora sí dejar que se establezca y que empiece a trabajar? Uno de los pilares de la defensa israelí durante tantos años, también años de muchas intenciones en el mundo contra Israel, y es el sistema judicial israelí independiente, un tribunal supremo poderoso, un fiscal general y asesor legal que sabía frenar cualquier tipo de ley o iniciativa de ley que era contra, diríamos, la justicia o contra los derechos humanos. Y en los últimos años hemos visto como parte, o diríamos, una víctima colateral de esta división interna, esta polarización entre a favor de Bibi y contra Bibi, pues hemos visto cómo desde el lado de, digamos, la actual coalición hay una erosión clave y clara contra el poder del sistema judicial, y esto creo yo que ha contribuido también porque finalmente en el tribunal estos tres jueces en La Haya dicen claramente que ellos no confían en una investigación independiente de Israel, y esto se debe también, en parte, a lo que decimos, de la falta de una comisión estatal independiente. Es posible que si se haya creado estas sentencias o estas órdenes de arresto también se hubieran cumplido, no, no se puede saber. Pero a tu pregunta, yo creo que Netanyahu desde el primer día de la guerra se ha opuesto, en primer lugar, a un adelanto electoral y, en segundo lugar, a asumir responsabilidades, como hizo Gallant o el jefe del ejército, el jefe del servicio secreto interno de Shabak, Ronen Bar, pero también a una comisión estatal de investigación. Incluso en los últimos días estamos viendo infiltraciones, informaciones de que están promoviendo una ley contra esta comisión estatal, pero quieren promover una ley para una comisión gubernamental, es decir, más política que no independiente. Finalmente, Netanyahu dice que cuando acabe la guerra sí que habrá esta comisión estatal, pero claro, la guerra puede durar años, sobre todo en la franja de Gaza, aunque todo al final depende de lo que le diga Ben-Gvir y Smotrich a Netanyahu, y sobre todo de lo que pueda decir el presidente Trump el 20 de enero. Ujú. A eso iba mi siguiente pregunta, ¿cómo puede influir en todo este panorama el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump? Yo creo que sí que es verdad que en Netanyahu sabía y en Israel sabían que el caso de la Haya estaba perdido, en el sentido de que Karim Khan, pese a las investigaciones, que el tribunal sí que iba a sacar estas tres órdenes de arresto, son dos contra Gallant y Netanyahu, porque según la historia hemos visto en la Haya, prácticamente todas las peticiones del fiscal han sido aprobadas por el Ujú, tribunal. Y yo creo también que se calculaba, se pensaba que iban a hacerlo antes de la entrada de Trump, porque como hemos visto, la administración Biden también se opone rotundamente a esta iniciativa de la Haya. Recordemos que Estados Unidos como Israel no son parte del Estatuto de Roma y por tanto consideran que no tienen la jurisdicción para, diríamos, este tipo de sentencias. Pero yo creo que sí que esperaron, diríamos que quisieron hacerlo antes de la entrada de Trump, porque si Trump estuviera mismo como, diríamos, inclino en la Casa Blanca, es muy posible que la reacción hubiera sido fulminante, y en cualquier caso podemos esperar que las reacciones tanto de Biden o de Trump después sean duras contra los jueces o contra la Haya a nivel económico contra Naciones Unidas, porque es un tribunal que depende de la ONU, ujú, pero el daño a Israel ya está hecho. Y digo a Israel porque es evidente que esto va a limitar a Netanyahu y a Gallant a nivel de viajes para toda la vida, ¿no? Sobre todo Netanyahu, que aún está en cargo. Pero esto va más allá, y es decir, la orden de arresto de ayer contra Netanyahu y Gallant, yo creo que es uno de los principales golpes más duros que ha recibido Israel a nivel diplomático y jurídico en su historia. ujú. Te quería preguntar sobre la reacción de la autoridad palestina, porque cuando se discute el tema del día después y Netanyahu y la gente de su gobierno dice que no hay ninguna posibilidad de que la autoridad palestina pueda ser un aliado o un socio en lo que suceda a partir después de la guerra en la Franja de Gaza. Esta reacción de la autoridad palestina poniéndose del lado de Hamas, ¿cómo nos deja? Yo creo que la autoridad palestina, más que del lado de Hamas, se pone del lado de la autoridad palestina, en el sentido que debemos recordar que todo este proceso es posible gracias al Ujú, liderazgo palestino en el 2015, que se adhirió al Tratado de Roma y fue aceptado como un estado de Palestina. Si ves la ujú. carta, el anuncio de la Haya,
se repite the State of Palestine todo el rato, es decir, es parte de lo que llama la intifada diplomática contra y jurídica contra Israel. Y como ellos dicen, es una decisión histórica para los palestinos y para la autoridad palestina. Yo creo que ahora mismo estas órdenes de arresto no van diríamos, a mejorar el ambiente entre la autoridad palestina e Israel. Al contrario, las reacciones primeras del ala más nacionalista en Israel es sanciones duras contra la autoridad palestina. Recordemos que Smotrich está a favor del colapso de la autoridad El palestina ministro de y hasta, Finanzas. claro, ya está, no se ha hecho básicamente por la presión de Biden, también porque tanto el ejército como el organismo de seguridad están en contra, porque el colapso sería una anarquía en todo ese territorio. Pero veremos qué pasa con la entrada de Trump. Es evidente que es un triunfo, diríamos, pírrico, diríamos, para el presidente Mahmoud Abbas, que es verdad que a nivel diplomático internacional está viendo cómo Israel está sufriendo golpes tremendos a nivel de boicots y economía y diplomacia, jurídico, etcétera, pero en el terreno la causa palestina no ha avanzado ni un milímetro. Ujú, es verdad. Vuelvo al ámbito nacional para ir cerrando y me gustaría preguntarte otra vez por estas reacciones de, digamos, todo el sector político, pero también hacia adentro de la coalición. ¿Cómo te parece que Netanyahu podrá manejar las cosas a partir de ahora? Algo así como déjenme ahora en paz con la ley de enrolamiento y todos los conflictos que tenemos, tengo que ocuparme de esto, ¿o será que también dentro de la coalición van a aprovechar este momento de debilidad y de complicaciones que enfrenta Netanyahu? Hombre, uno de los principales motivos por los que Yoav Gallant fue destituido, más allá de la ausencia total de confianza entre los dos dirigentes, es, por supuesto, esta ley que Gallant se oponía rotundamente e Israel Katz, el nuevo ministro de Defensa, realmente diríamos que pese a que Katz aún sigue aspirando a ser el primer ministro en el futuro y en el pasado fue, diríamos, rival directo de Netanyahu, es evidente y todo el mundo lo sabe que Katz no va a hacer nada contra la voluntad de Netanyahu, es decir, lo puso ahí precisamente para eso. Yo no creo que Netanyahu pueda sacar adelante la ley de reclutamiento o de no reclutamiento, porque hay una oposición fuerte en el Likud y sobre todo en los votantes del Likud y también de muchos votantes del sionismo religioso, no del partido, sino de votantes que están en contra porque muchos de ellos están en el ejército y por eso están pagando. Yo creo que sí que Netanyahu va a seguir su política de mantener a todo precio su coalición de gobierno y eso significa que seguirán teniendo, por ejemplo, mucho respeto, entre comillas, eso hay esta palabra, pero yo soy diplomático y digo respeto a las peticiones y exigencias de Ben-Gvir y Smotrich, intentando un poco sobrevivir día a día con todos los escándalos que hay con su oficina, la oficina, con el Feinstein, con todo tipo de affairs que hay del tema último de la filtración o, mejor dicho, el robo de un documento secreto y sin olvidar que el 2 de diciembre Netanyahu tiene que iniciar el testimonio en el juicio, que es muy importante para él, es muy importante para el juicio, pero creo que Netanyahu es otro en el sentido de que ya sea por a nivel militar el éxito de la muerte de Sinwar y de Nasrallah y sobre todo, por un lado, haber conseguido echar a Gallant sin que haya provocado una gran crisis o Ujú. protestas nacionales y en segundo lugar, por supuesto, la victoria de Trump le puede dar más margen de maniobra dentro del gobierno. Por último, quiero preguntarte, más que como periodista, como ciudadano israelí, un poco por las sensaciones que te provoca esta situación y cómo vamos a salir adelante de esto. Es complicado aquí en Israel, están diciendo, bueno, hay por supuesto varias matices y opiniones a favor o en contra del gobierno, pero según todos los sondeos, la mayoría está en contra, diríamos, no muestra confianza en este gobierno. La gran pregunta, yo creo que Israel no va a pasar, no puede pasar página, en primer lugar, sin la vuelta de los secuestrados, es decir, es algo que está ahí metido y por mucho que se deje, diríamos, y que hay gente en el gobierno que prefiere seguir la guerra a un acuerdo de tregua que provoque también concesiones dolorosas. En primer lugar, es la primera premisa. En segundo lugar, con este gobierno será muy difícil que haya una cohesión, diríamos, interna
porque hay algunas figuras dentro del gobierno que crean, diríamos, mucha oposición, como por ejemplo Ben Gvir, y esto hace que como tampoco va a haber ahora mismo, no veo en el horizonte una coalición de gobierno nacional, porque ya Gantz, pese a que es Gantz, va a decir ya no, va a aceptar de nuevo entrar en el gobierno, y la PID, por supuesto que no. Entonces, la única diríamos, opción de futuro, diríamos, a medio plazo es ahora mismo ver hasta qué recorrido tiene Netanyahu en este gobierno, si va a esperar hasta el 2026 para las elecciones, porque con la llegada de Trump tiene más margen de maniobra para hacerlo, y sobre todo, una vez que acabe esta guerra o este conflicto en el Líbano con Hezbollah, que yo considero que puede ser muy factible en las próximas semanas, qué pasa en la Franja de Gaza en el día después, cómo Netanyahu va a intentar un poco, por un lado, diríamos que el tema militar, los reservistas, el tema económico, el tema diplomático, realmente Israel está metido, está atrapado en un momento muy complejo y muy difícil, a nivel interno y a nivel externo, como hemos visto ahora con Laia. Muy bien, Sale Mergui, muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros y será hasta la próxima. Chao, un abrazo. Shalom.